Y a continuación presento el video del transistor con polarización de emisor. En el circuito siguiente ya no se encuentra la base polarizada vía una resistencia. Más bien, la resistencia se cambió al lado del emisor, polarizándolo hacia tierra. El circuito del lado del colector queda invariable. Se nos dan los siguientes datos: fuente del colector, fuente de la base, resistencia de emisor, resistencia del colector. Ahí está erróneo esta B. Y aparte se nos da la beta del transistor, que es de 100. Ahora quiero recordar rápidamente que los circuitos de transistor hay de dos tipos. Los circuitos que me sirven para conmutar, que es el caso de la polarización de base, es decir, abrir o cerrar un circuito entre corte y saturación. Y el circuito de polarización o para amplificar, más que otra cosa, circuitos que me sirven para amplificar señales. Es decir, que una corriente pequeña me controle una amplia corriente y mucho más grande en el lado del colector. Este tipo de circuitos se les llama amplificación. Ahora, primero vamos a deducir cuáles serían las ecuaciones para este circuito. En el lado de la base tengo estas polaridades. Recordemos que el transistor aquí es una unión NPN, por lo tanto es un diodo que va así. Y aquí la resistencia. Si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff a la malla, ¿sí? Y encontramos una relación que nos permita encontrar lo demás. Entonces sería encontrando al lado de la malla, sería menos voltaje de la fuente de base más la unión del diodo, que serían 2.7, más la resistencia por la corriente de emisor, que sería I de emisor por, en este caso vamos a ponerlo aquí, es la resistencia de emisor, igual a 0. En una malla, estos voltajes me van a dar igual a 0. Lo que me interesa aquí es calcular la corriente del emisor, que sería la fuente de la base menos 0.7 voltios sobre la resistencia de emisor. De esta manera encontramos la corriente de emisor. Ahora, hay algo importante en el transistor. Sabemos que si tenemos la corriente de emisor, ¿sí? La corriente de colector es casi idéntica a la corriente de emisor, puesto que la corriente de la base es muy pequeña, muy despreciable. La corriente de emisor, ¿sí? En una de las ecuaciones básicas del transistor, se vio que la corriente de emisor más la corriente de base, esto es igual, o me conforman a la corriente de colector. Sin embargo, la corriente de base es muy pequeña, tiende a 0, por lo tanto me queda que la corriente de colector será aproximadamente igual a la corriente de emisor. Estas son mis ecuaciones del circuito. Esta es la primera, esta de aquí es la segunda relación importante. Finalmente, aplicamos la análisis de circuitos a la última malla, la del colector. Menos más, la corriente viene fluyendo hacia acá, corriente de colector, más menos. Aquí está la unión de colector-emisor, que no hay que olvidarla. ¿Sí? Sería más menos, ¿sí? Y aquí la resistencia más menos de esta forma. Entonces, empezando a escribir la ley, sería menos VCC más corriente de colector, resistencia de colector, más el voltaje colector-emisor, más la corriente de emisor, o en este caso ya es corriente de colector, por RE. Ahí está. Entonces esto me debe dar igual a 0. Ahora, ya que tenemos esto, es muy fácil deducir de aquí cómo calculo lo que es el voltaje de colector emisor, que es lo que me va a poder servir. Voltaje de colector emisor despejándolo sería igual a VCC menos IC por RC menos IC por RE. O más bien, de esta ecuación yo puedo ya deducir todos los datos que yo quiera enfrascar en el circuito. Cabe recordar que la recta de carga de un circuito de transistor está compuesta de la siguiente forma. La recta de carga para un circuito de transistor de este tipo viene aquí el voltaje de colector emisor y de este lado la corriente de colector. Por lo tanto, la recta de carga la encontraremos algo así, con el punto Q aquí, donde el punto Q tiene las coordenadas que son, en este caso, voltaje colector emisor, coma, la corriente de colector.
de esta forma. Ok, ahora vamos a pasar a ejemplificar estas ecuaciones a un circuito o al circuito que tenemos ahí mostrado. Ahora procedemos a analizar el circuito ya en base a las ecuaciones y a formar nuestra recta de carga. Quedamos que la corriente que hay que calcular primero es la de emisor. En este caso recorro la ecuación, ya no me interesa tanto saber cómo la deducimos. Voltaje de base menos 0.7 voltios entre lo que es la resistencia de emisor. ¿Esto qué sería? Serían los 5 voltios menos 0.7 voltios sobre la resistencia de emisor, que son 2 kilo ohms. Por lo tanto, mi corriente de emisor sería, vamos a calcularlo, 4.3 entre 2000 ohms. Me quedaría 2.15 miliamperios. Entonces escribimos aquí 2.15 miliamperios. Aquí tengo mi corriente de emisor, lo cual me sirve porque la corriente de colector debe de ser aproximadamente igual a la corriente de emisor. De esto deducimos que la corriente de colector vale aproximadamente 2.15 miliamperios. Finalmente, lo que me interesa saber también es las caídas de voltaje, ¿sí? Por ejemplo, me interesa saber cuánta caída de voltaje hay del colector, ¿sí? Cuánta pérdida de voltaje hay en el emisor, etc. Entonces, la última ecuación, que viene siendo voltaje de colector o de la fuente, viene siendo igual a todas las caídas de voltaje. Sin embargo, vemos que aquí tengo dos importantes, lo voy a resumir más fácilmente. Al calcular el voltaje de emisor, lo puedo hacer con la ley de Ohm, la corriente de emisor por la resistencia. Entonces serían los 2.15 miliamperios por los 2 kilo ohms. Eso me daría aproximadamente 4.3 voltios. Ahí lo tengo. Este primer dato importante. Luego, si quiero calcular aquí la corriente el voltaje de colector, no me hace falta más que multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces el voltaje de colector sería los 2.15 miliamperios por el 1 kilo ohm. Y esto me ofrece un voltaje de colector, lo voy a poner de este lado, de 2.15 voltios. Ahí tengo esta caída de voltaje. Y finalmente lo que me interesa es el voltaje colector emisor. Hay que recordar que estos subíndices se refieren a el voltaje de este punto menos el voltaje del siguiente punto. Es decir, el voltaje del punto del colector menos el voltaje del punto del emisor. Sustituyendo, tengo que el voltaje de colector, en este caso, hay una buena caída de voltaje ahí. Sí, bueno, me falta de aquí restar lo que son, sí, porque acá nada más que saqué la caída aquí está esto mal, porque únicamente calculé lo que es el voltaje en la resistencia de colector. Esto de aquí es el voltaje en la resistencia de colector, que serían estos 2.15. Esto sí está bien calculado, sin embargo lo tomé mal. Aquí tengo una caída de voltaje de 2.15, voy a ponerlo acá, 2.15 voltios. Sin embargo, el voltaje de colector se da aquí, es decir, la fuente suministra 15 volts, acá hay una pérdida de 2.15 voltios, y al momento de llegar a este punto, que es el punto del voltaje del colector, va a haber una pérdida de los 15 voltios, van a caerse 2.15. Entonces de esos 15 voltios menos 2.15 me van a quedar 12.85 voltios. ¿Sí? Del circuito. Y ahora sí, llego a esta conclusión. El voltaje colector emisor, que es el que quiero encontrar aquí, simplemente va a ser la diferencia de este punto, voltaje de colector, menos la diferencia del voltaje de emisor hacia tierra, que ya lo tengo calculado. Aquí está. Entonces serían 12.85 voltios menos 4.3 voltios. Y de esta manera encuentro voltaje colector emisor, que nos vendría dando
un aproximado de 8.55 voltios. Un poquito diferente al método que había propuesto al momento de sacar la ecuación, sin embargo las leyes de circuitos siguen siendo las mismas. Ahora, si quiero ya dibujar nuestra recta de carga, lo voy a poner acá, esperemos que se vea. Tengo que dibujar el punto Q exactamente, sé que la recta de carga va a quedar acá. Y lo que tendré que dibujar es 8.55, ¿sí? O la coordenada, bueno, vamos a dejarlo únicamente en la coordenada del punto Q. El punto Q, que es quiescent, o lo que sería el punto fijo, ¿sí? Inmóvil, lo que quiere decir, sería la corriente, el voltaje de colector emisor, 8.55, sí, la corriente de colector. Y ahí está.